Ok, buenas tardes compañeros. El día de hoy vamos a ver vértigo por ototoxicidad. El vértigo es frecuentemente causado por medicamentos, pero es una posibilidad que frecuentemente se subestima. Se entiende por laberintotoxia las alteraciones reversibles o permanentes producidas por una sustancia sobre la morfología y la función de nuestras células sensoriales y estructuras de soporte del oído interno, incluido también el nervio vestibulocochlear. Muchas veces las lesiones iniciales de la totoxia son subclínicas y no van a producir síntomas, ya que el sistema vestibular central presenta una posibilidad de adaptación elevada que van a enmascarar la presencia de procesos ototóxicos y compensan los síntomas vertiginosos. Creo que no le había dado en grabar. Ah, de veras. Ah, bueno, no sé. Ahora Ya, nadie nos recordó. sí, creo que ya. Ok, Sí, ya. ok. Ok, los primeros medicamentos que vamos a ver, ototóxicos, son los antibióticos aminoglucósidos. Estos son compuestos naturales procedentes de actinomicetos streptomices o de productos semisintéticos derivados de ellos, con una estructura de un azúcar amino unido a un anillo de amino ciclitol por enlaces glucosídicos. Este, Son antibióticos bactericidas a la subunidad ribosomal 30S y se van a prescribir en terapéuticas infecciosas debido a gram negativos y van a interferir la síntesis de proteínas de los microorganismos sensibles. Dentro de estos tenemos que la streptomicina y la gentamicina. La streptomicina y la gentamicina van a presentar acción ototóxica casi selectiva del laberinto posterior, mientras que la canamicina y la neomicina o la micacina la ejercen sobre el laberinto posterior, digo anterior. En orden decreciente, la que mayor efecto tóxico que tiene en el sistema vestibular sería la streptomicina, seguida de la gentamicina, luego trovamicina, divecacina y amicacina, pero la que más efecto tóxico, pues vamos a tener que es la streptomicina en el sistema vestibular. Incluso aunque menciones, bueno, o se refiere a que a lo mejor un poquito más selectiva en el laberinto posterior y otros en el laberinto anterior, pues independientemente de eso, ambas o todos los medicamentos, o en este caso estamos con los aminoglucósidos, pues bueno, alteran ambas partes de distinta magnitud, pero bueno, la idea es que como referencia, pues casi siempre nos fijamos que hay unas más para el laberinto posterior, como bien dicho, lo has mencionado, en gentamicina y streptomicina en posterior, y el anterior, pues, la micacina o varamicina, sí, canamicina, micacina, neomicina, tobramicina, ¿no? Bueno, y ahorita de lo que habías comentado, bueno, depende, vamos a ir viendo cada uno, ¿no? Pero bueno, eso de que nos den manifestaciones subclínicas, bueno, y depende también del medicamento que se dé, pues cierto, no hay manifestaciones o síntomas que el paciente pudiera referir, ¿no? Para que se dé cuenta que ya tiene la enfermedad, pero de eso se trata, ¿no? Que son medicamentos pues potentes que independientemente de que sean subclínicos, a lo largo, como se va a ir viendo, pues van a presentar ciertas manifestaciones o efectos en el sistema vestibular o auditivo, que es cuando el paciente pues lo va a referir, a menos que entren antes o previamente los mecanismos propios del paciente de compensación vestibular de compensación vestibular propios que hacen que pues se recupere el paciente y no lo sienta, pero pues si le hacemos pruebas, se me ocurre, pues el paciente puede tener alguna lesión sin que haya manifestado en ese momento todavía la evidencia o el síntoma en particular que denote esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, muy bien. Bueno, luego de la streptomicina. Bueno, vamos a ver que los ototóxicos con vida media larga aumentan su concentración en los líquidos laberínticos. Esto puede favorecerse si existe alguna lesión renal por la acción del mismo tóxico, lo que va a aumentar la disponibilidad del tóxico en el torrente sanguíneo y por lo tanto su acceso al oído interno. Ok, en cuanto a la farmacocinética,
Pues sabemos que como en la mayoría de los antibióticos, las vías de administración de los aminoglucósidos son múltiples y pueden indicarse tanto por vía oral, en la que solo el 3% de las dosis es absorbida, también puede ser intramuscular, intravenosa, las vías tópicas mediante la administración de gotitas ópticas y también la vía intratecal en infecciones encefálicas, que en esta vía aumenta su toxicidad. Entonces, desde el torrente sanguíneo, la gentamicina se difunde a los tejidos en los que alcanza un tercio de la concentración plasmática. El acceso de esta al oído interno se efectúa mediante el riego sanguíneo, ya que a excepción de los niños, los aminoglucósidos no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo que el acueducto coclear y el saco endolinfático no pueden ser el origen de las concentraciones en el oído interno. Este, una vez que la gentamicina ya alcanza al oído interno y a los líquidos laberínticos a partir del ligamento espiral, que está implicado en la secreción de perilinfa, o de la estría vascular, que es productora de endolinfa, se obtiene un pico máximo de concentración a las 2 horas. En el plasma este pico se alcanza, es mucho antes, y este se va a alcanzar sobre los 15 minutos. Entonces, llegados a estos valores, tanto la concentración en perilinfa como en endolinfa se estabilizan y no van a aumentar más del 10% de la concentración plasmática, lo cual señala, a contrario de lo que pensaríamos, que el efecto tóxico no puede deberse a una mayor acumulación, solo superior en un 10% a la que esté en plasma. Por el contrario, el aclaramiento coclear es muy lento, tanto que en 11 meses después de que se finaliza el tratamiento pueden persistir valores elevados de gentamicina en los líquidos laberínticos. Esto ha llevado a pensar que el efecto tóxico no se debe a la acumulación, sino que hay una mayor duración del contacto entre tóxico y las estructuras cocleares. Además, también se ha visto que existe una especial sensibilidad metabólica a los aminoglucósidos en el oído interno, ya que en otros órganos se alcanzan concentraciones y tiempos de exposición similares, y no hay evidencia de efectos tóxicos. Incluso en pacientes que nos llegan, bueno, ya pasándolo a la clínica, y si de repente nosotros sabemos que tenemos a un paciente con posibilidad de toxicidad por gentamicina y pasa, bueno, la cuantificación de esto es estarlos viendo periódicamente, ¿no? Pero si ponemos atención y pasa un año o año y medio, 2 años, o bueno, son pacientes que nunca se van, ¿no? Pero se nos ocurre volver a hacer en cuestión de esto que estás diciendo, 11 meses después de finalizar el tratamiento persisten niveles elevados de gentamicina. Obviamente, la forma en que nosotros podemos ver que sigue esta lesión, porque es irreversible, bueno, son con las pruebas vestibulares, ¿no? En la prueba vestibular, independientemente de la que escojan, en este caso, si yo hablo de térmica, pues bueno, la ablación ahí va a estar, ¿no? Bueno, si es unilateral o bilateral, que generalmente casi siempre, por no decir que todas, son bilaterales. Pero esta puede ser irreversible, no irreversible, pero sí se puede ver la disminución de este rango del porcentaje de paresia, sobre todo cuando son unilaterales, ¿no? Entonces, cuando tenemos por gentamicina una hipofunción vestibular o una cocleopatía vestibular unilateral por gentamicina, tienes una paresia del 100%, pero pasa un año, 2 años y le vuelves a hacer unilateral, ¿no? Le haces la térmica y es cuando después del 100% pasa a, no sé, 80 o 70 y tantos. Es cuando ves que todavía hay algo de remanencia en ese vestíbulo o de daño, porque no se le quita, la paresia va a seguir ahí, no es de que tenga que estar siempre en el 100%, pero sí hay un amplio, es como una oscilación, ¿no? En cuestión de puntaje o de valor para que, como predictor de evolución. Claro, las técnicas no son predictores de evolución, pero es como una forma de cuantificar a lo largo del tiempo, que es una disfunción vestibular unilateral y con posibilidades como de cuantificar esto que se ha mencionado, ¿no? De que sigue teniendo niveles elevados de gentamicina, Altos de ¿vale? gentamicina. Pero bueno, es así como un ejemplo. ¿Sigue? Ok. En cuanto a la histopatología, la secuencia degenerativa de la cóclea se va a iniciar en la espira basal y terminará en el ápex, afectando por este orden a los diversos grupos celulares, a la primera, segunda y tercera hileras de las células ciliadas externas, después a las células ciliadas internas,
a las células de los pilares de Corti, a las células de Dieter y Hens, y por último a las neuronas del ganglio espiral. O sea, como que son los pasos, ¿no? El paso 1, 2, 3. Para mencionar a todas, ¿no? Al final, ¿no? Va avanzando, ¿no? Progresivamente hasta que llega a las neuronas del ganglio espiral. En el laberinto posterior, la acción tóxica suele afectar al principio la parte central de la cresta ampular, de los conductos semicirculares y después a las estriolas de las máculas utrículo-saculares. La secuencia celular degenerativa tendría el siguiente orden, que son las células sensoriales del tipo 1 y 2, la cúpula de los conductos semicirculares y membrana otolítica utrículo-sacular con sus otolitos, las células de soporte. ¿Pueden ver mi flechita? Sí, bueno, yo sí. Las células de soporte, las terminaciones nerviosas aferentes y inferentes del nervio y por último las neuronas del ganglio de Scarpa. Se considera que las células de soporte presentan una gran resistencia y sobreviven después de que hayan desaparecido todas las células sensoriales y se haya instaurado la degeneración nerviosa. Se dice que es incluso posible que a partir de ellas aparezcan fenómenos de regeneración del epitelio sensorial. Ok. Por otra parte, la administración tópica de neomicina en el oído medio también puede originar una pérdida importante de las neuronas espirales en la base y en el ápex, ya que se cree que se difunde con rapidez a través del ligamento anular del estribo y de la ventana redonda hacia la escala timpánica, llegando al helicotrema. Ok, entonces aquí se muestra una tabla de los aminoglucósidos que hemos estado mencionando y de las dosis vestibulotóxicas. Por ejemplo, la streptomicina de 1 a 3 gramos al día, la gentamicina 3 miligramos por kilogramo día, la trovamicina 2 miligramos por litro, la micacina 15 miligramos por kilogramo día y la neomicina también 5 miligramos por mililitro. Muy bien. Ahora ahí tendrían que como cuantificar, ¿no? Las dosis de la gente que se dedica a esto, ¿no? Nosotros realmente ni nos fijamos así la dosis exacta, pero simplemente con que sepamos que el paciente tuvo exposición o se tomó tal pastilla o tantas de ámpulas, ¿no? Le inyectaron 5 ámpulas, ¿no? Que es lo que preguntamos en la historia, ¿no? Montaron 5 ámpulas, amicacina o lo que sea, gentamicina. Bueno, pues es lo que tendríamos que ver, ¿no? O pasarlo como a la dosis, pero bueno, está como más complicado. Bueno. Sí, está más que nada para las personas que lo dan. Así es. Ok, entonces dentro de los antibióticos macrólidos tenemos a la eritromicina, que es el primer representante de este grupo, con el cual se han observado déficits auditivos permanentes y temporales tras su administración a dosis superiores a 2 gramos diarios, lo cual demuestra su ototoxicidad potencial. También en ocasiones se ha observado tinnitus y vértigo acompañado a la hipoacusia. La hipoacusia afecta la región de las frecuencias conversacionales, diferenciándose de la producida por los aminoglucósidos, que esta se va a ver más en los tonos agudos. También presentan que se han visto que en estos pacientes que reciben eritromicina van a presentar potenciales evocados del tronco cerebral con las latencias de la onda 5 aumentadas, sin alteraciones de las primeras ondas, lo que sugiere que afecta las vías nerviosas centrales, lo cual se vería corroborado también por las alteraciones en el sistema nervioso encontrado con la administración de eritromicina, como se ha mencionado, convulsiones, postración y depresión respiratoria. Wow, bueno. Ok, ahora dentro de los agentes antineoplásicos, se encuentra el cisplatino. Su farmacología es que altera la configuración tridimensional del ADN, la producción de errores de transcripción y la imposibilidad de que las cadenas se separen para la replicación.
En el laberinto anterior provoca un patrón degenerativo que progresa desde el ápex, afectando en primer lugar las células de soporte y las células ciliadas externas. En estas se pierden los estirocilos y aparece una vacuolización intracelular. Posteriormente, degeneran las células ciliadas internas, la estría vascular, la membrana de Reissner y se colapsa el órgano de Corti. Más tarde se produce una degeneración de las neuronas del ganglio espiral más pronunciadas en la espira apical. O sea, igual, ¿no? Como en todos, ¿no? A lo mejor es complicado, bueno, no es algo que nos tengamos que aprender, ¿no? Pero sí que todos llevan un proceso y pasos, ¿no? Como a seguir de que todas las estructuras, pues prácticamente van a afectarse de una o de otra magnitud, ¿no? Pero bueno, ok. Bueno, dentro de los diuréticos, que son medicamentos que van a favorecer la diuresis por su acción sobre el contenido y el volumen de la orina excretada. Estos van a actuar fundamentalmente disminuyendo la reabsorción tubular de sodio, pero también pueden ejercer efectos sobre otros cationes como potasio, calcio o magnesio, así como aniones como el cloro y el ácido úrico. Estos están estrechamente relacionados con los mecanismos de transporte que se llevan a cabo en el tubo renal. Aquí vemos que la furosemide y el ácido etacrínico van a inhibir la reabsorción activa de los iones de sodio, potasio y cloro por la bomba de sodio-potasio en las células epiteliales de la asa de Henle. Y se analizan dos hipótesis en donde pueden dañar al oído, que es el daño en las células sensoriales tipo 1 y 2 de la cresta ampular y de la mácula, y daño en la estría vascular. No se han observado cambios en la concentración de cloro y los daños pueden ser reversibles en las primeras fases, llegando a ser permanentes. La dosis ototóxica es de 50 miligramos sobre mililitros en concentración sérica y en perilinfa cuando supera el 1.3 miligramos sobre mililitros. Okay. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, los salicilatos, existe una absorción rápida llegando a la estría vascular y a los líquidos perilinfáticos, provocando disminución de las prostaglandinas y aumentando los leucotrienos. Esto lleva a la vasoconstricción y alteraciones en los canales iónicos, dando como resultado un daño vestibular. La dosis tóxica también es mayor de 2 a 5 gramos al día y va a existir una disminución bilateral en las respuestas calóricas. Los síntomas y signos van a ser reversibles a las 24, pueden ser reversibles a las 24 horas de cesar el tratamiento. Así es, este sí es bien característico. Bueno, son realmente, tendremos que poner mucha atención si nos llegara un paciente con este tipo de medicamento administrado y con manifestaciones vestibulares, que no lo creo, porque pues primero pasa horas o pasa el filtro, por decirlo así, ¿no? Y ya para que cuando llegue con nosotros, pues no. Pero si no lo identificamos, pero si pusiéramos atención, eso es cierto, si es por salicilatos, es de las pocas patologías con la posibilidad de esa reversión, ¿no? De esa dosis tóxica para que pues tenga una buena o pronta recuperación, ¿no? Aparte de que influye mucho características propias del paciente y como habíamos dicho previamente, los procesos normales de compensación vestibular de cada paciente, ¿no? Ok, bueno. Ok. Otros que pueden causar también son los agentes tópicos, como los disolventes de glicol propileno, que se utilizan con mucha frecuencia en preparaciones ópticas. Estos pueden llegar a lesionar hasta el 20% de las células ciliadas y alterar también los potenciales de acción. El alcohol causa también ototoxicidad en el 50% de los casos si se administra sobre la ventana redonda y el 10% de daño si se instala en oído medio. Y antibióticos como la polimixina B, por vía sistémica, se ha demostrado su alta ototoxicidad tras la instalación de gotas en oído medio. Se ha observado pérdida de células ciliadas, llegando a dosis de 2 a 25 miligramos sobre mililitro, a producir degeneraciones totales del epitelio sensorial e incluso de la estría vascular. Bueno, entonces aquí está un cuadrito pues de los principales fármacos ototóxicos que
que ahorita pues mencioné. Recordar que de los antibióticos aminoglucósidos, el que mayor efecto tóxico va a tener, o sea, aunque todos, pues, pero el que más se menciona es la estreptomicina. Sí, este cuadro está muy bonito, ¿no? Como para referencia y que lo tengan y así como para guía rápida, ¿no? La forma o el tipo de toxicidad que presenta o que puede ocasionar, ¿no? Muy bien. Ok, ahora dentro de la clínica. dentro de los síntomas auditivos, las primeras manifestaciones de una ototoxia se dice que son los acúfenos. Por lo general van a ser bilaterales, pero no hay que descartar su posibilidad de que aparezcan unilaterales. Se instaura de modo brusco, con una gran intensidad y de manera continua. Posteriormente va a ir remitiendo y estos pueden ser de tono agudos o graves. Por lo general precedido por el acúfeno y tras 2 días de tratamiento o incluso una vez finalizado se puede instaurar una hipoacusia bilateral sensorial. Esta va a afectar en principio frecuencias agudas, para posteriormente extenderse al resto del campo auditivo. Una excepción importante a este patrón es el que presentan los diuréticos de asa, que originan pérdidas uniformes que afectan tanto los tonos agudos, medios y los graves. Y la algiacusia, que debido al fenómeno de reclutamiento que conlleva a la afección coclear, los pacientes presentan algiacusia, además de dificultad en la comprensión del lenguaje que se van a acentuar en ambientes ruidosos. O sea, todas estas, de una u otra forma, o manifestaciones o síntomas, pues tienen que estar como presentes, ¿no? Cada uno de estos, o estos tres, como los estás mencionando, ¿no? Ajá, y que pueden ir en ese orden, que primero aparece como un acúfeno muy fuerte, luego ya se empiezan a dar cuenta del pérdida auditiva. Ok, perfecto. Muy bien. Dentro de los síntomas vestibulares, que también suele aparecer una sensación de equilibrio posterior al acúfeno y la hipoacusia, existe pérdida de la orientación espacial, puede haber marcha táxica con problemas para la deambulación en la oscuridad y también para caminar en pisos rugosos. Esto nos va a indicar que hay alguna alteración del reflejo vestíbulo espinal y en muchas ocasiones se precisa el contacto con paredes para permitir un adecuado control postural propioceptivo. O sea, son pacientes que, bueno, ahorita lo mencionarás, ¿no? Pero son pacientes que debido a esta disminución, aquí estamos mencionando reflejo vestíbulo espinal, pero también por este reflejo vestíbulo ocular que está alterado en forma bilateral, pues es necesario para ellos tener el apoyo o el contacto por medio de este control postural propioceptivo, pues para que sea menos molesto, menos notorio esta pérdida de organización o de coordinación motora que hace que, pues, típica o característica de un paciente con la ventopatía bilateral, ¿no? Ototóxica, ¿no? Entonces sí es necesario para ellos como detenerse o tocar, sentir por medio de sus manos o de los pies, sentir por medio de esa piel en las cosas externas, ¿no? Los objetos. Ok, la presencia de cuadros vertiginosos es infrecuente si se presenta exposicional y de manera excepcional y pueden sufrir vértigos rotatorios debido a que la ototoxicidad sea asimétrica. También en estos pacientes pueden presentar oscilopsia, que es la dificultad para el enfoque de objetos y el movimiento que presentan ante sus ojos. Esto solo va a ocurrir cuando el paciente mueve la cabeza rápidamente, es bidireccional e indica una alteración del reflejo vestibulocular que va a impedir centrar el objeto en la retina, lo que comentaba ahora. Entonces cuando tengan y les llegue un paciente y ustedes saben que es prototóxico, prácticamente no va a tener vértigo. Bueno, ahí estás mencionando que puede tener un posicional, pero bueno, es punto y aparte. Pero el cuadro clínico del paciente nunca, bueno, no hay que decir nunca, casi nunca te va a decir que es vértigo, ¿no? Es más su oscilopsia, siempre y cuando la podamos descifrar al paciente, ¿no? Interpretársela para que el paciente nos diga, sí, sí tengo. Entonces es más la interpretación que nosotros hacemos como mareo, ¿no? O desequilibrio, pero vértigo no lo hay
y tendríamos que ir intencionadamente buscando esta oscilopsia. Pero como si lo mencionaste, por ejemplo, en la diapositiva previa has mencionado que tiene todo paciente con intolerancia a la oscuridad o con dificultad para tener una buena marcha, una deambulación capaz en la oscuridad, eso te indica que el paciente está con oscilopsia, ¿no? Es como un dato sugestivo de una vestibulopatía bilateral, ¿no? Entonces, cuando el paciente y usted está en consulta y el paciente manifieste que no puede, se marea mucho, porque vértigo no lo va a decir, pero que se marea mucho en la oscuridad, es porque tiene la posibilidad de una vesibulopatía bilateral. Pues tendríamos que ver si es por ototóxicos para poder preguntarle de la oscilopsia, ¿no? Ok, bueno. Ok, entonces dentro del diagnóstico se fundamenta en una detallada historia clínica en los que los antecedentes médicos del paciente y las posibles terapéuticas ototóxicas van a resultar esenciales para poder llegar a un buen diagnóstico. Dentro de las pruebas audiométricas, pues tenemos la audiometría tonal, en donde podemos encontrar una hipoacusia progresiva, bilateral y simétrica que afecta por lo general los tonos agudos, lo cual se evidencia precozmente con una audiometría de altas frecuencias. Para la audiometría convencional y para la audiometría de altas frecuencias, la ASHA menciona el cambio ototóxico significativo. Debe de cumplir uno de los 3 criterios siguientes. En el criterio A, que haya una disminución de 20 decibeles en cualquier frecuencia de prueba. En el criterio B, disminución de 10 decibeles en 2 frecuencias adyacentes. O C, pérdida de respuesta en 3 frecuencias consecutivas donde se haya obtenido una respuesta previa. Se recomienda repetir la prueba basal a las 24 horas para que podamos confirmar los umbrales y continuar varios meses posteriores a la suspensión del inyectable, por lo mismo que decíamos que a veces pasan 11 meses y todavía hay el ototóxico en los líquidos. Ajá, así es, ¿no? Es el cambio, así es, ¿no? En forma gráfica o evidente. Estos criterios son importantes, entonces los tendríamos que tomar sobre el primero, ¿no? Sobre el inicial o el de base, lo ves semanas después y bueno, o aplicar esta clasificación, ¿no? Sería muy importante y así vemos qué tan evidente está esta progresión, ¿cierto? Uh-huh. Y que las emisiones otoacústicas, principalmente las de productos de distorsión, van a ser un buen indicador sensible de daño ototóxico. Cierto. Déjame ver quién escribió, porque vi que pusieron una pregunta y unos que no la puedo abrir. Héctor dice, ¿la oscilopsia nos habla del daño de las vías vestibulares del BOR o nos habla de algo más periférico? ¿Qué le contestarían? Habíamos dicho que es un reflejo vestibulocular alterado, por lo tanto es una evidencia de una patología en forma bilateral. Entonces acuérdense que es reflejo vestibulocular, el significado quiere decir que el movimiento del ojo, cuando tenemos una disminución de esta ganancia del reflejo vestibulocular, quiere decir que el movimiento del ojo es menos veloz que el movimiento de la cabeza. Entonces la imagen visual de lo que se está viendo se desliza a través de la retina y por lo tanto el paciente sufre vértigo, sufre inclinación visual, sufre mareo, sufre desenfoque, ¿no? Desenfoque visual, ¿no? Precisamente ¿por qué? Por el movimiento. Entonces esto nos habla más de estas vías tanto periféricas como centrales que hacen que el paciente por medio de estas estrategias de compensación a nivel de la rehabilitación vestibular, pues bueno, se restaure funcionalmente su capacidad para el entorno, ¿no? Entonces son las dos, pero la oscilopsia es un detalle o es un dato típico de una patología vestibular bilateral, siempre y cuando la podamos interrogar, ¿no? O descifrar por el paciente, ¿no? Entonces, manifestada en forma clínica vendría siendo precisamente como habíamos dicho, porque el paciente refiere en la oscuridad esta dificultad para ver, y ese es uno. Y el número dos, lo que también se mencionó en una diapositiva previa, que los espacios o las superficies irregulares
que eso es del reflejo vestibuloespinal, hace que pues no esté tan exacto o tan firme este reflejo y por lo tanto no llega la información exacta y eso hace que haya una asimetría a nivel central, ¿sale? Entonces está como periférico como central, ¿no? Pero es un dato muy clínico y muy fácil si es que lo podemos tratar de que el paciente nos lo diga para que identifiquemos al paciente de una, sin ponerle que sea autotóxico, ¿no? Pero sí de una vestibulopatía o una cócleo, bueno, puede ser cócleo-vestibulopatía bilateral, pero una vestibulopatía bilateral, ¿sale? Y nunca, o bueno, no hay que decir nunca, pero generalmente no se manifiesta cuando es en unilaterales, ¿no? Entonces tendría que ser bilateral, a lo mejor con distinto rango en cuestión de parecia, pero generalmente es bilateral, ¿sale? Bueno, Ok. ya, si quieres ya damos. Ok, dentro de las pruebas vestibulares, la autotoxicidad del laberinto posterior puede resultar en la destrucción, como lo dice la doctora, tanto parcial o completa. En los pacientes con ototoxia hay ausencia de nistagmus espontáneos debido a que la afectación generalmente es bilateral y simétrica. Sin embargo, si la afección fuera unilateral, podemos observar nistagmus espontáneo de tipo destructivo que va a batir hacia el lado sano. O sea, en esto, si quieres, detente tantito. Entonces, acuérdense, si ustedes tienen, bueno, yo sé que la primera prueba por la que inician es espontáneo, ¿no? O evocado, ¿no? Pero si de repente ustedes ya saben que tienen un troz, que le hicieron un troz, que saben que es bilateral, entonces ya están pensando en una vestibulopatía bilateral, ¿no? Y de repente tienen la evidencia, bueno, si saben que es porotóxico, si es bilateral, pues así como por exclusión, a fuerzas no va a haber espontáneo, ¿no? Que es lo que se intenta decir ahí. Pero si yo tengo una hipofunción o una vestibulopatía del 100%, así total, pero unilateral, pues bueno, es cuando el paciente, y es por ototóxicos, es cuando el paciente, pues sí identificó en este caso su espontáneo, que vendría siendo de características periféricas, para responder también un poquito a la pregunta previa y listo, ¿no? Así como todo lo que hemos visto, ¿no? Que sigue la ley de Alexander, que es ese tipo destructivo, va hacia el lado sano, de intensidad cambiante, depende de esta ley de Alexander y de dirección fija, y, ¿no? Entonces, pero bueno, solamente así se presenta porque no hay espontáneos en una ablación bilateral, pues, ¿no? Ototóxica, ¿no? Ok. Bueno, ay, perdón, aquí por la X. La estabilización de la mirada falla y también puede conducir a un deterioro significativo de las pruebas oculomotoras. En los pacientes con las pruebas de seguimiento ocular también pueden estar patológicas. El Romberg se encuentra inestable, la marcha de Babinski la podemos encontrar en estrella y pues lo mismo que decíamos de los reflejos, los vestíbulos espinales que van a estar alterados, que pues también nos podemos dar cuenta con el Romberg que hagamos o el Babinski que se va a ir como en estrella. Las marchas y la forma en que te llega el paciente, pues es evidente, esa coordinación va agarrado probablemente del familiar, si es que va acompañado, o si va solo, tiene necesidad de andar, aparte de con esa marcha táxica que ya habías mencionado, pues su base de sustentación un poquito amplia y la necesidad de tocarse, ¿no? Y en cuestión de las pruebas oculomotoras, de lo que se menciona ahí, pues obvio, si es un reflejo vestibulocular disminuido en forma bilateral, pues todas las oculomotoras que son para valorar esa vía frontomesencefálica occipito frontal, pues bueno, están alteradas de una o de otra magnitud, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? Ok. Entonces el BNG alterado. Ok, en las pruebas calóricas de la BNG y las pruebas rotatorias van a presentar pues una hipoexcitabilidad bilateral, aunque las pruebas oculomotoras estarían normales, pero sí, pues ahorita como usted mencionó, doctora, que también puede haber Está alteración. alterada. Ahora, en cuestión de las rotatorias, el dato, bueno, no, la prueba específica donde se encuentra este dato de una hipofunción vestibular bilateral, vendría siendo como el más específico, las dos acompañadas, ¿no? La calóricas y las rotatorias, que a lo mejor ahorita, bueno, en el instituto no lo hacemos, pero bueno, si tienen la posibilidad de hacerlo o solicitarlo, pues sería
indicativo de las dos, ¿no? Y más que la rotatoria, sí es un predictor de evolución, ¿no? En cuestión de tiempo para volverse a aplicar meses o años después, ¿no? O un año después en este caso, ¿no? Sí. La posturografía dinámica, que es útil para cuantificar la ataxia, demuestra información alternativa visual propioceptiva necesaria para controlar la estabilidad postural después de una pérdida vestibular bilateral y nos va a permitir controlar el grado de compensación vestibular y reconducir nuestra rehabilitación vestibular. En el video HIT, que permite identificar vestibulopatía bilateral encontrando la ganancia del reflejo vestíbulo ocular angular horizontal bilateral menor de 0.6. Así es, ¿no? Son criterios ya establecidos en cuestión de estabilidad angular horizontal para una vestibulopatía bilateral, ¿no? Y a nivel de posturo, pues si habíamos dicho que el paciente tiene alterado su reflejo vestibuloespinal, pues bueno, prácticamente va a tener esa posibilidad de patrón en el análisis de organización sensorial o en el SOT, patrón mixto, ya sea visual vestibular, o propiamente así abolido completamente el vestibular, ¿no? El patrón vestibular puro, pues, ¿no? Bueno. Ok. Dentro del tratamiento, con respecto a la hipoacusia de carácter irreversible, pues se va a tratar por medio de rehabilitación protésica, adaptando auxiliares auditivos y en los casos de que sean candidatos a implante coclear, se plantea dicho procedimiento. Para la función vestibular, se deberá someter al paciente a un programa de rehabilitación vestibular, ya que ofrece beneficios sustanciales en el control postural, la mantención del equilibrio y la marcha, así como también en las actividades de la vida diaria. Pues es un programa personalizado de acuerdo a, pues a la posibilidad de escalas o pruebas que se pudieron haber hecho previas para sobre eso, como la postura, que se había mencionado que por medio de la postura puedes hacer tu estrategia de rehabilitación vestibular, que no sé, que es una buena herramienta como para ver desde qué estrategia utiliza el paciente en su marcha, pues para sobre eso llevarlo a la recuperación, ¿no? O tratar de utilizar esas entradas que le sirven, ¿no? O neurosensoriales, entradas neurosensoriales. Muy bien, entonces la rehabilitación vestibular va a estar encaminada a la adaptación de sacadas oculares durante el movimiento de la cabeza, el uso del cuello y otras aferencias somatosensoriales, acompañadas de ejercicios de habituación, de equilibrio y de marcha que contribuyan a una mejora significativa de su cuadro clínico y pues también de su calidad de vida en los aspectos físicos, emocionales y funcionales del paciente. Pacientes con ablación vestibular bilateral, pues un reentrenamiento del sistema nervioso para poder compensarlo por medio de ejercicios de sustitución. Deberá aprender a suprimir la indeseable imagen de movimientos a través de la retina, hecho que es de especial relevancia. O sea, es un paciente con mucha sintomatología vestibular, manifestada principalmente por esa oscilopsia, donde por eso es importante una pronta evaluación, ¿no?, de este paciente para poder llevarlo a una recuperación. Si esa recuperación o ese proceso de recuperación no es en forma eficiente por él mismo, es cuando inician estos programas supervisados, ¿no? Y si hay, como dice, adaptación de sacadas oculares durante el movimiento de la cabeza, bueno, por eso hacemos el X1 y X2, utilizamos la adaptación, movimiento de cabeza, utilizando esa fijación visual para utilizar las estrategias de adaptación y sustitución en estos pacientes para llegar a esta recuperación. Es decir, estas estructuras indemnes son las que son capaces de reemplazar a las dañadas, ¿no? Por eso son estos mecanismos, ¿no? O se utilizan estas también en cuestiones de mecanismos o ejercicios de sustitución que damos específicamente de estos pacientes. Acuérdense, van a dar ejercicios de sustitución. Bueno, ahorita estamos en ototóxicos, pero acuérdense, cuando prescribimos ejercicios de sustitución, claro, lo puedes prescribir en todos, ¿no?
en una hipofunción vestibular unilateral porque están acompañados de adaptación, pero el ejercicio de sustitución específicamente así en forma certera es cuando tenemos una disfunción vestibular bilateral, independientemente del grado, ¿no?, de esta hipofunción, ¿no? ¿Y por qué ejercicios de sustitución? Por lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, van a sustituir estos ejercicios, van a sustituir estas estructuras lesionadas y se va a utilizar estrategias como visuales, como propioceptivas y vestibulares o las aferencias vestibulares contrarias para ayudar a que el paciente tenga una buena rehabilitación. En cuestión de ejercicios de habituación, bueno, pues son ejercicios que en forma repetitiva, en forma constante o en forma, equilibrada a la misma intensidad, se utilizan pues para disminuir o suprimir en forma posible la sintomatología de este paciente, ¿no? Generalmente un ejercicio de habituación lo utilizamos cuando tenemos un vértigo posicional, pero un ejercicio en este caso es porque estamos utilizando en forma repetitiva ciertos ejercicios o en un estímulo, pues, que es un estímulo repetitivo y constante que hace que así por estos mecanismos de compensación disminuya o suprima todas estas sintomatologías o manifestaciones del paciente, siempre y cuando estén acompañados del resto de los ejercicios, ¿no? Entonces, no es de que sea un solo ejercicio el que se tenga que hacer, por eso en consultas si se han fijado o con Ivonne cuando lleguen a pasar, pues bueno, son varias estrategias que se hacen o por semanas o por horas que se le hace al paciente pues para que trate de llegar a que esa soleopsia sea menos evidente, porque nunca se le va a quitar su desequilibrio, ¿sale? El reflejo vestíbulo ocular bilateral disminuido siempre va a estar. Lo que queremos es que esté menos sensible, ¿no? Esa sensación de disminución del reflejo del vestíbulo ocular, ¿sale? Pero bueno, es un paciente complicado, ¿sale? ¿La que sigue? Bueno, y el pronóstico de estos pacientes, en un año estas pautas adaptativas llevan a una actividad personal óptima, siendo solo un tercio de los pacientes adultos con hipofunción vestibular bilateral los que sufren de una oscilopsia permanente. En los pacientes jóvenes van a recuperar la actividad vestibular de forma sustancial en un periodo de años y en los mayores raramente van a llegar a compensar la función vestibular de manera total. Así es, ¿no? Incluso no se les quita, pues, o bueno, compensan, hay días menos quejumbrosos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero pareciera que son pacientes de los que siempre nos llegan, en el sentido de que son aquellos pacientes que tenemos en consulta diaria, que los ves hoy y los vuelves a ver meses después y siguen igual, cuando no es esto, son aquellos que tienen una hipofunción vestibular unilateral no compensada, pero son muy parecidos a estos, ¿no? Porque ya sea unilateral o bilateral no se ha llegado a compensar en forma total, ni con estrategias propias, ni adaptadas por los ejercicios que se dieron en el programa y en forma institucional, y eso hace que sea más difícil por tener mejor calidad de vida, ¿no? En cuestión de esto, ¿vale? Pero bueno, creo que es la última, ¿verdad, Dani? Sí, y ya sería. No sé si hay. Ok, bueno. Y bueno, en este tema no es de que se tengan que saber las dosis y mecanismos, pero sí que hay medicamentos, ya lo sabemos. Por ahí hay una lista que pues ustedes ya la deben de ver, ¿no? De que se le da a veces en preconsulta o en cita a los pacientes de los medicamentos ototóxicos. Y bueno, esta es cortita, ¿no? Esta es la que me estás mencionando, es chiquitita esta tabla, pero hay una que por ahí está rolando en el Instituto de todas las medicinas con posibilidad de ototóxicas, ¿no? Que por ahí hay hipertensivos también y así. ¿no? Entonces eso, bueno, es como para irla anexando, ¿no? Ir agregando más y más y más, ¿vale? Pero bueno, muy bien. Sí, doctora. ¿Algún detalle? ¿Estamos en tiempo? Sí. Ay, qué bueno. Pues bien, qué bueno, para que se vayan tranquilos de su otra clase. Sí, ¿no? ¿Tienen clases, verdad, Dani? Sí, ahorita de foniatría a las 6. ¿Y por qué les pusieron